Bien, sigamos entonces donde nos habíamos quedado. Bueno, entonces como les decía, el volumen sistólico es la cantidad que puede empujar un ventrículo en una sístole. Eso dependerá de 4 factores. El primero es el tamaño, que es el más obvio, porque obviamente depende de su tamaño cuánta sangre puede llenarse y empujar. El otro factor era la fuerza que va a imponer el músculo sobre esa sangre y así poder empujar esta sangre. ¿Ya? Y lo digo empujar porque no se olviden lo que les hablé al principio, que las arterias se resisten a que avance la sangre. Entonces, para poder hacer que la sangre avance, tengo que poner una fuerza que empuje. ¿Ya? Si el corazón no tiene fuerza suficiente, no va a poder vencer esta resistencia y por lo tanto parte de la sangre saldrá, pero parte se quedará. ¿Ya? Eso, por ejemplo, es la falla que ocurre en la famosa insuficiencia cardíaca. Entonces, alguna vez escuchan hablar de insuficiencia cardíaca, es cuando el corazón ha perdido esa capacidad de empujar la sangre y eso se debe a pérdida de la fuerza de contracción. Por algún motivo ese corazón ha perdido fuerza. ¿No? Por ejemplo, cuando hay un infarto cardíaco, una parte del corazón se muere y como es músculo, no se olvide el corazón, perder una parte significa perder fuerza. Por lo tanto, no va a poder tener un buen empuje. Bueno, eso y otras enfermedades más pudiesen causar fuerza que pierda la fuerza de contracción. Bueno, vamos a mover un poquitito acá. ¿Ya? Ahora, como ven, estos dos los he encerrado en un círculo más grande. Ya, todo esto. ¿Ya? Porque estos dos están relacionados. ¿Ya? Y tiene que ver, ya, en parte con el primer tiempo del ciclo cardíaco, algo que hablábamos ayer. ¿Ya? Sucede que el músculo cardíaco, ya, va a ejercer más o menos fuerza dependiendo de su tensión. ¿A qué se refiere eso? ¿Ya? Es algo así como los globos o las vejigas que le decimos, ¿no ven? Que ustedes alguna vez han ido a jugar, han ido a ver que si ustedes le llenan agua al globito, pero sin amarrarlo, ya, ustedes cuanto más agua le llenen, se estira más el globo, y si ustedes lo sueltan, bota con más fuerza, y conforme va reduciendo, su fuerza que va botando también va reduciendo. Algo así es el corazón. Es una regla, esta que se llama mecanismo de Frank-Starling, está en relación a esas dos cosas. La regla dice, a mayor distensión,
mayor fuerza de contracción. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Si le llega más sangre al corazón, entonces ese corazón, como le está llegando más sangre, se va a estirar. Y el músculo, como respuesta a este mayor estiramiento, se va a contraer con mayor fuerza. ¿Ya? En otras palabras, si se aumenta el tamaño, ya también aumenta la fuerza de contracción. Eso es para poder botar toda la sangre que llega al corazón. ¿Y por qué este mecanismo es importante? Ya sucede que la cantidad de sangre que vuelve al corazón no es fija, no siempre vuelve la misma cantidad. Ya, eso se debe a un mecanismo que se llama autorregulación, que vamos a ver más adelante. Ya, pero básicamente es que no todos los órganos necesitan la misma cantidad de sangre ya, al mismo tiempo. María, por ejemplo, su músculo de ustedes, cuando están sentados o están quietitos, no necesitan mucha sangre. Entonces el mismo músculo cierra sus arterias para que le llegue poca sangre, lo suficiente para que ellas puedan estar bien así, ¿ya? Pero si de pronto yo muevo ese músculo va a necesitar más sangre porque necesita más nutrientes y sus arterias se van a abrir para que le llegue más sangre. Entonces, eso genera que en momentos la cantidad de sangre que vuelve al corazón sea menor porque los tejidos obviamente están necesitando más sangre y abren sus vasos y por lo tanto la sangre se va reteniendo en los tejidos y tarda en volver al corazón. ¿Ya? Pero si el tejido no lo necesita, los vasos se cierran y la sangre vuelve más rápido al corazón. Entonces, eso hace que haya momentos que llegue más sangre, otros momentos menos sangre. Por eso decía que es variable la cantidad de sangre que vuelve al corazón. No siempre es la misma. ¿Ya? Por lo tanto, el corazón tiene que tener un mecanismo para botar siempre toda la sangre que le llegue, ya que el corazón no puede retener sangre atrás, ya que si retiene sangre, entraríamos en lo que les decía hace rato, que sería la insuficiencia cardíaca. Entonces, la regla del mecanismo de Frank-Starling ya hace que toda la sangre que llega al corazón sea expulsada y no quede ningún remanente, ¿ya? Y eso le da al corazón la eficiencia característica de esta bomba, ¿ya? Y es lo que, por si acaso, el ser humano no ha podido imitar artificialmente. ¿Ya? Han escuchado que han fabricado bombas artificiales. Todo lo demás que vemos se puede conseguir artificialmente. Pero lo que no se puede es que la bomba se autorregule, que ella pueda detectar cuánta sangre llega y según eso aumentar su fuerza. Eso artificialmente no hemos podido y es el detallito que si se soluciona algún día le daría ventaja a los corazones artificiales. Bien, entonces ese sería el mecanismo de Frank-Starling. ¿Ya? Y ahí estaríamos hablando los dos factores, lo que sería fuerza de contracción y tamaño del ventrículo. Pero el volumen sistólico, como les mencioné, también tiene otros dos factores, que también hay que hablar de ellos. ¿Ya? Primero hablaremos de lo que es el retorno venoso. ¿Ya? Y de ahí vamos a hablar de este otro. ¿Ya? El retorno venoso es la cantidad de sangre que le vuelve al corazón en un minuto. ¿Ya? Ese retorno venoso depende de otros factores que ahorita vamos a analizar, ¿ya? Pero es el factor que mencioné hace ratito, que es variable. Significa que a ratos le llega más y a ratos menos. O sea, el retorno es el que varía. ¿Cuánta sangre está volviendo? ¿Ya? Por eso decimos que el retorno venoso es la cantidad de sangre que le vuelve al corazón. Y esto es variable. A veces puede ser más, puede ser menos. ¿Ya? Ahora, este otro factor, volumen auricular, es la cantidad de sangre que empuja la aurícula hacia el ventrículo. Si ustedes se acuerdan, en la clase ayer les mencionaba que en el
primer tiempo del ciclo cardíaco, las aurículas se contraen y empujan sangre de la aurícula al ventrículo. Pero acuérdense que les había dicho ya que el ventrículo ya estaba lleno, ¿no? Entonces la aurícula empuja un tanto más de sangre, haciendo que ese ventrículo que estaba lleno se estire un poquito más, ya metiéndole un tanto más ya de sangre. Ya. ¿Cuánto es eso? El 20% del volumen sistólico. Ya, hace ratito les mencionaba que el volumen sistólico aproximado en una persona estándar era de 150 ml, ¿no? El volumen sistólico era 150 ml. ¿Ya? De esos 150 ml, ¿ya? El 20% es 30 ml. ¿Ya? Estos 30 ml son los que me mete el volumen auricular. ¿Ya? Los otros 120 ml son los que entran directamente del retorno venoso al ventrículo. ¿Ya? En el tercer tiempo, ¿se acuerdan? El ventrículo, les dije, empezaba a llenarse. Como ya no trabaja en el tercer tiempo, entonces la sangre empieza a entrar directo al ventrículo hasta que se llene. Eso sería 120 ml. Ya, en el primer tiempo, el volumen auricular, o sea, la aurícula empuja sangre, le mete esos otros 30 ml para hacer los 150 ml. ¿Ya? Entonces, el volumen auricular le aumenta un tanto más de sangre al ventrículo. Esto va a tener dos funciones. Una, lo que le llaman en mecánica cebado, ¿ya? No sé si conocen ese término, son los mecánicos cuando le ponen gasolina directo al carburador. ¿Ya? En este caso se refiere a que al meterle 30 ml sobre lo que ya estaba lleno, si se dan cuenta, el ventrículo se va a estirar, como decía, un poco más. Acuérdense lo que decía el mecanismo de Frank-Starling, que decía que a mayor tensión, mayor fuerza de contracción. Entonces, al estirarlo un poco, es como si estuviésemos estimulando a que ese ventrículo se contraiga con más fuerza. O sea, le aumenta un poquito, no solamente sangre, sino que estimula a que también el corazón incremente un poco su fuerza, ¿ya? De contracción. Ahora, esta función ya no es muy necesaria si nosotros tenemos una vida sedentaria. ¿Ya? ¿A qué se refiere este aspecto? Sucede que si una persona pierde esta función, eso significa que el volumen sistólico ya no recibirá 30 ml, pero va a seguir recibiendo los 120 que vuelve acá. Y también la fuerza bajará un poco porque no está siendo estimulada. ¿Ya? Lo interesante es que con esos 120 ml y con esa pequeña fuerza del corazón, podemos estar tranquilos, ya, sin sentir nada, porque eso nos bastaría para estar bien, siempre y cuando nuestro cuerpo no haga esfuerzo. ¿Ya? Hay personas que sus aurículas, por algunas arritmias, algunas enfermedades como el Chagas, se daña la aurícula y perdemos, por lo tanto, esta capacidad. Y estas personas ni se enteran, están tranquilos viviendo toda su vida, hasta que en algún momento necesitan ese extra. Y eso suele ser cuando leemos un esfuerzo brusco. Por ejemplo, que algo pasó y tuvieron que tirar una carrera de golpe, ¿no? Entonces, como le va a faltar eso, entonces el paciente baja su gasto cardíaco, baja su presión, baja el flujo y podemos perder la conciencia temporalmente, porque obviamente el resto sigue funcionando y esa persona tampoco se va a morir por eso, pero va a tener pérdida de conciencia, ¿ya? O se va a fatigar bastante cuando su cuerpo le exija un poco más de trabajo al corazón, ¿ya? Entonces,
es de ahí la importancia del volumen auricular. Es como podemos decir la reserva del gasto cardíaco. Es el tantito, ¿ya?, que le va a dar ese extra cuando nuestro cuerpo le exige más al corazón, ¿ya? Bien, ahora, ¿de qué depende este volumen auricular? También de dos factores que, si se dan cuenta, son parecidos a los de volumen sistólico, porque también son cavidades. No se olviden que el volumen sistólico se aplica al ventrículo y este se aplica a la aurícula, que también es una cavidad. También dependerá, por lo tanto, de lo que es su tamaño. Ya, más grande puede meter más pequeño, menos. Y segundo, también de la fuerza. ¿Ya? ¿Cuánta fuerza tiene para poder vencer al ventrículo? No se olviden que la aurícula va a empujar sangre sobre el ventrículo que ya está lleno. Entonces tiene que tener cierta fuerza para poder vencer al ventrículo para que él se pueda estirar un tantito más. Bien, entonces ese sería lo que es el volumen auricular. Si hay preguntas, pregunten nomás, ni bien tenga la pregunta, porque después saben que a última hora el tiempo nos pisa y a veces no hay tiempo para responder. Así que si tienen duda en un momento, pregunten, no se estén conteniendo. Bien. Doctor, ¿Sí? una pregunta. El ventrículo y la aurícula, en esta parte que ahorita nos explicó, la fuerza de concentración de la aurícula y el volumen es lo mismo que el ventrículo. ¿Hace la misma función o cuál es la diferencia de los dos? Ya. No te olvides que son dos cavidades diferentes. La aurícula es una y el ventrículo es otro, ¿no? Son dos cavidades diferentes. Y las dos cavidades están formadas por músculo, ¿ya? Trabajan de la misma manera. La diferencia son que son diferentes y las cantidades en cuanto a su volumen. A ver. Vamos a tratar de hacer el dibujito, aunque sea chiquitito, lo que dibujamos ayer. Este es nuestro corazón. Bueno. Un corazón medio con insuficiencia. Ya. Entonces, teníamos una cavidad que aquí sería la aurícula. Le vamos a poner una A. Ahí sería la aurícula, en este caso, la derecha. Aquí la aurícula izquierda. Este sería el ventrículo derecho. Y aquí el ventrículo izquierdo. Acuérdense que entre las aurículas les dije que habían válvulas. Aquí una válvula y aquí otra válvula. Serían las válvulas tricúspide y mitral, ¿ya? Pero para hoy día ya los voy a usar las válvulas. Pero no se olviden que aquí hay válvulas que separan aurículas de ventrículos, ¿ya? Bien, entonces empezaremos con el tercer tiempo, ya para que lo entiendan. El tercer tiempo, tanto las aurículas como los ventrículos están descansando, no están trabajando. Entonces la sangre empieza a llenarse acá, ¿no? Se va a empezar a llenar. A ver, vamos a dejarlo con rojito. Se va a empezar a llenar primero los ventrículos. Entonces empieza a llenarse, por decirles, este ventrículo, ¿no? Y al mismo tiempo también se empieza a llenar el otro ventrículo. O sea, juntos se empiezan a llenar de sangre. Vamos a ponerlo así, ¿no? Se llena de sangre así. ¿Ya? Entonces está lleno por completo. Se llenó los dos ventrículos. Una vez que se llenan los ventrículos, también se empiezan a llenar las aurículas. También se empiezan a llenar de sangre las dos aurículas. Y eso es porque obviamente los ventrículos están llenos y la sangre no puede pasar hacia allá. Ya. Ahora, eso es el tercer tiempo. Los dos, tanto aurículas como ventrículos, están llenos de sangre. Ya. En el primer tiempo se contraían las aurículas. Eso hace que la sangre que está aquí en la aurícula sea empujada contra el ventrículo, que ya está lleno de sangre.
esta sangre entonces se va a mover hasta acá. Eso va a hacer que el músculo, o sea, la parte, perdón, los ventrículos, estos que están acá, se estire, se va a estirar un poco más, así lo vamos a poner, así, ¿no? Se va a estirar, porque obviamente ya estaba lleno y le he metido esta sangre, así, se ha estirado, ¿ya? Eso ocurre en el primer tiempo, ¿ya? En el segundo tiempo, ya, las aurículas ya no van a trabajar, ¿ya? Y por lo tanto, ya las válvulas que estaban aquí, ahora se van a cerrar, y esta sangre que estaba aquí, que fue la que se llenó, más lo que le metió la aurícula, ahora el corazón cuando se contraiga, va a empujar esta sangre afuera, ¿no?, del corazón. Ya el ventrículo derecho hacia los pulmones y el ventrículo izquierdo hacia todo el cuerpo. Ya, entonces en ese momento la sangre aquí sale del corazón. ¿Ya? Y esto queda vacío. Ahora, fíjate, en este tiempo, cuando los ventrículos están empujando la sangre fuera del corazón, este total de sangre que sale sería lo que le llamamos volumen sistólico. ¿Ya? Y depende, primero, del tamaño, obviamente, de esto, y segundo, de la fuerza. Este músculo tiene que tener fuerza para empujar. Entonces, cuando hablamos de volumen sistólico, y estoy hablando de fuerza de contracción del ventrículo, me refiero a este punto, que sería el segundo tiempo del ciclo cardíaco. ¿Ya? Ahora, el volumen auricular sería antes de eso. Ya, vamos a retroceder. Oh. Ay, bueno, ya lo perdí. Ya. Entonces, lo que les decía hace ratito es que en el tercer tiempo se llenaban acá. Ya, eso es el tercer tiempo. Aquí estaba lleno y se llenaba acá. Y en el primer tiempo, las aurículas empujan esta sangre hacia el ventrículo. ¿Ya? Entonces la sangre hacia el ventrículo. Así. ¿Ya? En este momento, cuando las aurículas están empujando la sangre hacia el ventrículo, entonces en este momento estamos hablando de lo que sería el volumen auricular. ¿Ya? Porque quien ahora está trabajando son las aurículas, metiéndole sangre a los ventrículos. Entonces, cuando hablamos acá de fuerza de contracción de la aurícula, estamos hablando de la fuerza del músculo auricular, que sería este músculo de acá, para poder vencer a la fuerza del músculo del ventrículo, para poder meterle un poquito más de sangre. ¿Ya? Entonces, es lo que tienes que entender. Ya, fíjate, cuando hablamos de volumen auricular, ya estaríamos hablando, aquí vamos a aprovechar esto. Ya, cuando hablamos de volumen auricular, estamos hablando de la cantidad que empuja cualquiera de las dos aurículas contra los ventrículos. Y por lo tanto, estamos hablando de su fuerza de estas, ¿no? Porque son la fuerza de las aurículas. Ahora, cuando hablo de volumen sistólico, de acá, se refiere a los ventrículos, al momento en que los ventrículos empujan la sangre. Y por lo tanto, cuando hablamos aquí de fuerza de contracción del ventrículo, nos referimos a la fuerza que empujan estos dos ventrículos para conseguir botar ese volumen. ¿Ya? Como las dos son cavidades, trabajan igual. Ya, solamente que en diferentes tiempos estamos hablando de cavidades diferentes. Por eso les decía que se parecen. Pues ustedes se fijan, en ambos se habla de fuerza y en ambos se habla de tamaño.
Solamente que este estamos hablando del ventrículo y este estaríamos hablando de la aurícula. Este estaríamos hablando en el segundo tiempo y esto estaríamos hablando en el primer tiempo, cuando las aurículas empujan la sangre contra los ventrículos. Bien, ¿eso responde a tu pregunta o todavía hay alguna duda? No, está bien, doctor, ya le entendí ya. Gracias. Perfecto. Ya, pregúntenle así porque, por si acaso, esto tal vez es lo más difícil en fisiología. Ya es un poco enredado, porque como ven, analiza varios factores y por eso también he querido meterle mucho concepto por ahí para que ustedes no se sigan chipando más en cuanto a esto. Simplemente es seguirle la cadena a las flechitas que hemos puesto ahí. Bien. Entonces volvamos al punto donde estábamos. Ya, acá. Ya entonces hablamos del volumen auricular y cómo actúa sobre el volumen sistólico. Ya. Volvamos ahora a ver lo que es el retorno venoso y de qué depende el retorno venoso. Ya, no se olviden que el retorno venoso es la cantidad de sangre que le vuelve al corazón por las venas. O sea, la sangre que ya fue, dio vuelta por los órganos y está volviendo. Esa sangre que vuelve es lo que le llamamos el retorno venoso. La cantidad de sangre que está volviendo sería el retorno venoso. Ahora, el retorno venoso depende de dos factores. ¿Ya? Uno, la volemia, y el otro que está aquí lejitos, pero se los voy a marcar porque lo vamos a ver después. ¿Ya? Entonces, el retorno venoso depende de la volemia, que es el que ahorita vamos a analizar, y de otro factor que se llama autorregulación. Eso lo analizaremos después. ¿Ya? Entonces, esos dos factores regulan cuánta sangre vuelve al corazón. ¿Ya? Veremos primero la parte de la volemia. ¿Qué es la volemia y cómo participa en esto? Bien. Vamos a ponerlo así. Entonces, ¿qué es la volemia? La volemia se define como la cantidad total de sangre que tenemos en todo el cuerpo. En otras palabras, volemia es decir, toda la sangre que tenemos. ¿Cuánto tenemos de sangre en nuestro cuerpo? ¿Ya? Eso se le llama volemia. Ahora, ¿cuánto tenemos de volemia? Si vamos a anotar acá. Bien, la cantidad de sangre que nosotros tenemos es entre el 5 y el 7% de nuestro peso corporal total. ¿Ya? Del peso corporal total. ¿Ya? En otras palabras, para saber cuánto tengo de volemia, ¿qué necesito saber primero? Mi peso. ¿No? ¿Cuánto estoy pesando? Y a eso le voy a sacar el 5 al 7%. Si ustedes quieren, usan el valor más pequeño, o si quieren, también usan el valor más grande, porque varía entre eso. ¿Ya? Bien. Para fines prácticos, vamos a calcular con el valor más bajo, el del 5%. ¿Ya? ¿Cuánto tendría de volemia según el peso? Entonces, una persona de 100 kilogramos, ¿cuánto tendría? A ver. Entonces, por decir, tenemos del 5 al 7% de volemia de nuestro peso corporal total. Ya.
Entonces, una persona de 100 kilogramos tendría, vamos a poner símbolo de igual, ¿ya? Tendría de sangre 5 litros. Si usted le saca 5% a 100, 5, ¿no? Facilito. Entonces tendría 5 litros de sangre. ¿Ya? Ahora, una persona de 50 kilogramos, ¿cuánto tendría? La mitad, ¿no? 2,5 litros de sangre. ¿Ya? Vamos a poner ahí para que quede en línea. Bien. Una persona de 10 kilos, ¿cuánto tendrá? Una persona de 10 kilos, por lo tanto, tendrá 0,5 ml. No, perdón, litros. 0,5 litros. ¿Ya? Esa sería la cantidad que tiene una persona de 10 kilos. Una persona de 5 kilogramos tendrá, por lo tanto, 0,25 litros. Y una persona de 1 kilogramo tendrá 0,05 litros. ¿Ya? Ahora, para entenderlo un poquito más esto, lo llevaremos esos valores a ml, ¿no? Aquí serían 5000 ml, ya, este sería 2500 ml, este sería 500 ml, y este sería 250 ml, y este sería 50 ml. Ya, ahí está. Eso que se fabrica ahorita es una tablita que ustedes pueden armarla razonando, como la acaban de ver, que yo la he armado, pero les va a servir para poder calcular rápidamente cuánta sangre puede tener una persona según su peso. ¿Ya? Entonces, una persona de 100 kilogramos como mínimo, porque acuérdense que hemos trabajado con este valor mínimo. ¿Ya? Como mínimo va a tener 5 litros, o sea 5000 ml. ¿Ya? El de 50, 2 litros y medio. De 10 kilos, que estamos hablando ya de un niño, se dan cuenta, medio litro. Un niño de 5 kilos, cuarto litro. Y un niño de 1 kilo, que estamos hablando de un niño muy pequeñito, generalmente un recién nacido prematuro o con retardo de crecimiento. Ya estamos hablando de un niño así de pequeñito, 50 ml, que por si acaso esto es casi la tercera parte de un vaso común de los que usamos para tomar refresquito. Bien, ahora, pongámosle que la persona tenga 16 kilos, ya un niño de unos 6, 7 años, ya flaquito, que tenga 16 kilos. ¿Cuánto tendrá? Sería esto más esto más esto. En otras palabras, tendría 800 ml, ¿no? 16 kilos. 10 kilos más 5 más 1, 16 kilos. 500 más 250 más 50, son 800 ml. ¿Ya? Uno ya en la práctica, yo por ejemplo, lo calculo ya rápido, pero es porque ya estoy acostumbrado a hacer esto en la mente. ¿Ya? Ustedes todavía con esta tablita pueden ayudarse, pero así nosotros podemos saber cuánta sangre puede tener una persona. Un niño recién nacido, por ejemplo, estamos hablando de un niño que nazca, pongámosle, con 3 kilos. Ya, ese niño tendrá entonces 3 por 1, 150 ml. ¿Ya? Tendrá 150 ml de sangre. ¿Ya? Ahora imagínense cuánto tienen niños prematuros más pequeñitos que esto. ¿Ya?
niños, estamos hablando que a veces nacen con 800 gramos, o sea, bien pequeñitos, prematuros, y que los hacemos vivir, tienen mucho menos de 50 ml, ¿ya? Entonces, así ustedes pueden calcular cuánta sangre tienen en su cuerpo. Y eso es necesario para unas cosas que vamos a ir viendo, ya el día viernes, ya les voy a explicar sobre lo que es reserva, y ahí vamos a saber por qué es importante esto. Ya, de todas maneras, también aquí podemos darnos cuenta un detalle. Ya, una persona adulta tiene gran cantidad de sangre, así que a veces cuando tiene una hemorragia, una mancha puede no significar mucho para un adulto. Pero para un niño pequeño puede ser bastante. Si ustedes se dan cuenta, 50 ml en un niño pequeñito es un tantito así en un vaso, necesito. ¿Ya? Si ustedes quieren, son como 2 cucharas soperas y media. Por cada cuchara tiene unos 20 ml. Entonces, estamos hablando ya de muy poca cantidad de sangre. ¿Ya? Si un niño sangra a veces una manchita, que para un adulto de repente no es muy preocupante, para un niño puede significar mucho. ¿Ya? Y por eso van a ver que a menos los pediatras y los neonatólogos se desesperan, ¿ya? Cuando el niño tiene pérdidas de sangre, ¿ya? O por ejemplo, cuando el laboratorio tiene que sacarle sangre a cada rato para hacer las pruebas de laboratorio, ¿ya? Y para colmo que el bioquímico te venga y te diga se dañó la máquina o la prueba salió mal, tenemos que volverle a sacar sangre. Imagínense, no sé si ya han visto eso, pero amigos que están estudiando en el laboratorio van a ver cómo nos arrancamos los pelos y les gritamos de todos los insultos que se pueden imaginar, porque un niño pequeñito tiene tan poquita sangre que no podemos darnos el lujo de estar sacándole a cada rato la sangre. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, ya no me da tiempo para hablar de reserva, lo vamos a hablar el viernes. No sé por qué eso. Doctor, disculpe, una pregunta. Las personas que donan sangre, ¿cómo eso vuelve a su normalidad o quedan con el resto que han donado? Menos el resto que han donado. O sea, en ese momento sí, pierdes una cantidad de sangre, pero lo recuperas. En las siguientes horas recuperas el líquido de la sangre y en los siguientes 2 a 3 semanas recuperas los glóbulos rojos que has perdido. ¿Ya? Entonces se recupera en un 100%. De todas maneras, la cantidad que donamos no afecta, ya que está dentro de algo que se llama reserva, y es lo que les decía que vamos a hablar el viernes. ¿Cuánta sangre yo puedo perder? Porque todos tenemos una cantidad de reserva que pudiésemos perder sin que nos pase nada. Y eso se calcula en base a lo que les he puesto acá. Por eso le estaba calculando esto de acá primero, porque en base a esto se calcula cuánta sangre puede perder una persona. ¿Ya? Bien, entonces nos pisó el tiempo. La verdad no supe cómo se nos fue. Bien, yo creo que no me di cuenta el tiempo. Bien, nos vemos el viernes entonces. Pasen un bonito feriado. Ya, dependiendo de su creencia, no que sea más espiritual o no, eso ya depende de lo que uno cree. Ya, pero aprovechen su feriado de una u otra manera. Ya, o sea, como dicen, para reflexionar. Bien, nos vemos el viernes, chicos. Gracias, si doctor. Gracias, pregunten, doctor. por favor. Ya, chao, chao. No se olvide de subir la pizarrita al video. Ahorita lo subo todo. Gracias. Ya. Gracias.